El papel de la incubadora de realidad inmersiva de Almendralejo, IRIA, la verdad es que está siendo increíble. Es la oportunidad que le da de llevar este tipo de tecnología a los proyectos que están incubados. Es algo que no se encuentra normalmente en muchos programas. Te diría que de España, por ser un poco generoso, yo te diría que incluso de Europa. Yo, por mi condición de instructor certificado por Epic Games, conozco bastante, participo en bastantes formaciones y te digo que lo que hace aquí IRIA y lo que está pretendiendo llevar a cabo tiene un valor incalculable. Las ventajas de estar aquí incubados pues son justamente el poder acceder a este tipo de tecnología, a este tipo de formaciones que por otra vía sería un poquito más complejo. Son formaciones también y son conducciones de los mentores para poder llevar a cabo todo tu proyecto, para que te van a guiar en la conducción del proyecto que tú realmente quieres hacer. No sería a lo mejor como ir de hacer una clase de algo genérico de Unreal Engine, sino que te ayudan a formarte para que tú tengas la consecución exitosa de tu proyecto. Y eso la verdad es que es increíble. Mi papel como mentor lo enfoco un poco pues justamente en ese sentido, de ayudar a esos proyectos a cubrir las necesidades exclusivas que tienen para poder llevar a cabo la consecución del mismo. Es decir, bueno, pues yo tengo un proyecto que lo que quiero es hacer una retransmisión en tiempo real de un partido de fútbol, baloncesto, X deporte, y quiero un poco de poder transmitir esos datos a unas gafas de realidad virtual que tú lo puedas ver en cualquier parte del mundo. Bueno, pues yo con Unreal Engine, que es una de las herramientas para poder hacer ese tipo de proyectos, te conduzco a darte las armas para que tú puedas llevarlo a cabo. Yo vengo del mundo del interiorismo. Empecé en el año 96 trabajando en tiendas de decoración. En dichas tiendas pues siempre me pedían pues diseñar los espacios de las familias que se iban a comprar una casa nueva, y yo empecé haciendo dibujitos lineales a mano. Vi que me gustó mucho el impacto que tenía el tema de los planos y tal, y empecé a incorporar herramientas digitales para hacer esos planos que fuesen cada vez con mayor detalle y mayor precisión. Y seguí evolucionando mi carrera hasta los años 2007, donde cayó un poco la industria del ladrillo, y eso me llevó a dar un pasito más. Ahí empecé a trabajar en una empresa de Málaga que lleva videomarcadores de equipos de fútbol de primera división. Me comentaron en el 2014 que había salido un motor de videojuego en tiempo real que lo habían liberado, era de pago hasta ese momento, y ese es Unreal Engine. Cuando yo conocí el motor fue un flechazo, ya me enamoré tanto que hasta el día de hoy no ha habido un solo día que no lo haya abierto para hacer cualquier cosa. En el 2016 ya empecé a dar clases, me llamaron de mi primera escuela, donde no había dado nunca formación anteriormente, y ese fue el segundo flechazo. Vi que para mí la formación y ayudar a los chicos a labrarse un camino en el desarrollo de ese tipo de tecnología, pues para mí fue increíble. Y nada, pasa hasta el día de hoy. Ahora ya pues doy clases en la Universidad de Málaga, en Instituto de Formación Profesional, soy director de cursos en otras entidades también de renombre, y por supuesto también soy project manager de distintos proyectos en distintas empresas que bueno, pues me vienen y me contratan para hacer este tipo de proyectos. El título de la masterclass que vamos a impartir ahora es Producción de un proyecto de realidades inmersivas, que lo vamos a hacer utilizando como no Unreal Engine en su versión número 5 del motor, y está dirigido a todos los proyectos que están en la incubadora, a todos los proyectos incubados del programa de IRIA de esta primera edición. Conocer esta masterclass a estos proyectos les va a aportar justamente pues el ver cómo profesionalmente tienen que gestionar el proyecto desde el minuto 1 con la lluvia de ideas hasta el punto en el que sacan ya la demo técnica para distribución o para presentación a un cliente o a clientes o a un publisher o a donde quieran distribuirlo. Es decir, le va a ayudarle a conducirlos en toda la gestión del desarrollo del proyecto, toda la parte técnica, como la utilización de las herramientas del desarrollo, las herramientas de producción, herramientas de control de versiones, para que todo el proyecto sea o se pueda desarrollar de la forma más fluida posible, con la menor pérdida de datos y con la mayor seguridad del mundo para que no pierdan nada durante todo el proceso.
podemos entender como un proyecto de realidad inmersiva todo aquello en el cual tú vas a tener una parte visual, vas a tener lo que es el escenario para tú poder interactuar, y luego vas a tener la segunda parte, que sería la parte de programación para esa interacción con los objetos que tienes en el entorno. Los distintos empleos que tienen estos proyectos de realidad inmersiva son muchos y muy variados. Por ejemplo, en medicina se usan muchísimo, se hacen entrenamientos de cirugías antes de que el médico se ponga con el proceso de tratamiento con el paciente real. Bueno, pues te ayuda a que salga lo mejor posible una cirugía que tiene que quedarse después el doctor pues 2 horas con ello. También en el tema de riesgos laborales, yo por ejemplo he hecho proyectos de extinción de incendios en barcos en alta mar. Es una parte importante porque claro, estás en alta mar, se produce un incendio en la sala de máquinas, y ahí tenemos distintas localizaciones de esos fuegos que tú tienes que apagar con un extintor especializado para él. No puedes apagar un fuego con un extintor de agua donde haya un cuadro eléctrico, porque si no tienes el riesgo de caer electrocutado, ¿no? Bueno, pues en eso también entra este tipo de experiencia. También tendríamos, por ejemplo, la posibilidad de representación visual de arquitectura que no existe. Por ejemplo, te vas a comprar una casa, lo ves sobre el plano y tú quieres ver un poco cómo va a ser tu casa. Bueno, pues se te puede crear el proyecto y tú vas a ver tu casa antes de que la compres, e incluso se te puede hacer que tú vayas a comprar la casa en un lugar. Tú puedes llegar con tu teléfono, por ejemplo, apuntes al lugar y en el teléfono salga tu casa, podrías ver cómo estaría quedando en el propio lugar donde la vas a construir. Luego también en videojuegos, por supuesto, en videojuegos de realidad inmersiva, donde tú te pones las gafas y te metes dentro de lo que sería pues las batallas que estén sucediendo en ese proyecto. Bueno, pues todo eso son realidades inmersivas que también se hace con este tipo de proyectos de realidades extendidas, que se llama. El GDD de un proyecto, que sería el primer documento que tiene que aprender a rellenar el productor, pues sería el documento de diseño de lo que es el propio proyecto. En videojuegos se llama Game Design Document, sería el documento de diseño del videojuego. Pero esto puede ser llevarlo a cabo a todos los proyectos de la industria. Entonces es un documento en el cual tú tienes que indicar narrativamente de qué va el proyecto, qué mecánicas va a tener, en qué ambientación, aportarle dibujos conceptuales y ejemplos de todo lo que vas a hacer en el proyecto, la descripción de los escenarios, la descripción de lo que tú esperas, todo lo que sería lo que tú esperas que pase durante el proyecto, toda la historia de lo que tú quieres que pase durante toda la experiencia que va a tener el usuario cuando se ponga las gafas o vea el proyecto en el dispositivo. El punto de flexibilidad que debemos mantener es amplio dependiendo de la fase en la que te encuentres. Debe de ser amplio en la fase de preproducción. Mientras estás generando ese documento técnico, tienes que ser muy flexible para rodearte de un equipo de desarrollo y escucharlos a todos. La parte de la comunicación es primordial en este tipo de proyectos, saber comunicarte con todo tu equipo, que es una cosa en la que vamos a hacer mucho hincapié en la Masterclass, es saber comunicarte entre departamentos, ¿no? El departamento de arte habla de un idioma y el departamento técnico de programación habla otro idioma, el saber conjuntar los dos, el saber hacer que ambos departamentos se comuniquen correctamente, todo eso lo vamos a trabajar. Entonces, durante la primera fase de preproducción tú tienes que ser muy flexible. ¿Por qué? Pues porque eso te va a ayudar a crear una idea y un concepto de proyecto rico. Luego, durante la fase de producción, a mí me gusta de que sean un poquito flexibles, que no sea totalmente al 1000 por 1000. Normalmente en videojuegos el GDD es la Biblia, una vez que ya está cerrado no se debe de tocar. Habría otro documento que también se genera que se llama TDD, es Technical Design Document, ese sí que estaría un poquito vivo. Entonces, crear ese segundo documento un poquito más vivo para que algunos pequeños desajustes que se van produciendo durante la fase de preproducción se puedan llevar a cabo ahí. Pues, por ejemplo, oye, pues que yo pensaba de que el personaje iba a poder coger un objeto que tiene aquí a 2 metros del suelo, pero he visto de que no queda bien porque es muy complicado porque la altura de las gafas pues, tiene que levantar mucho la cabeza, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues hacemos un pequeño cambio de documento. Si ese objeto iba a estar en una estantería que es de 2 metros, vamos a hacerla de 1,50, entonces es un poquito flexible, no hay mucho problema.
y sí que tener esa pequeña flexibilidad durante la fase de producción también, pero bastante más cerrada. Tú puedes tener el mejor proyecto del mundo, puedes diseñar la mejor experiencia, pero si tú no has analizado las necesidades que tiene el mercado, las necesidades del cliente o las necesidades de lo que va a cubrir el proyecto, te va a resultar muy difícil de poder monetizarlo, porque a lo mejor a nadie le interesa. Entonces, es muy importante tener claro, haber hecho ese estudio de mercado, si el proyecto te viene por un encargo de un cliente, conocer muy bien lo que te va a pedir el cliente, no puedes dejar nada al azar. Y una vez que tú tengas ya claro cómo vas a encarar o cómo vas a darle salida a ese proyecto, entonces ejecútalo. Reproducir un proyecto que no sabes si vas a poder monetizarlo ni cómo monetizarlo sería un error. Entonces esa es la parte primordial del business plan. Estaríamos hablando de la viabilidad económica del proyecto. Si nuestra empresa o su núcleo es este proyecto, pues sería la viabilidad económica de toda la empresa. Es decir, yo tengo el proyecto, pero luego tengo que este proyecto convertirlo en dinero, pues para la empresa, para pagar al personal, para hacer el negocio al final, porque esto es lo que se lleva a cabo todo es para hacer el negocio y eso sería imprescindible sin el business plan. El equipo puede disponer de distintas repetición de roles dependiendo de las características que tenga. Si lleva mucha más parte visual que interactiva, pues va a precisar de más elementos de modeladores y artistas 3D o 2D. Si el proyecto es menos visual, pero muchísimo más de tocar y de mecánicas de interactuación con el entorno, entonces vas a necesitar más roles de la parte de programación. Tú, para llevar a cabo un proyecto, necesitas en primer lugar un artista 2D que te lleve a imagen o que sea capaz de transportar tu idea a unas imágenes conceptuales, que esas imágenes conceptuales sean también aptas para poder contar la historia que tú tienes en la cabeza. Luego necesitas, si tu proyecto va a ser, normalmente si es inmersivo, no tiene sentido que sea 2D, si es inmersivo, para ponértelo con una gafa de realidad virtual, es 3D. Entonces necesitarás modeladores de 3D, pero no cualquier modelador. Tienen que ser modeladores con experiencia en proyectos virtuales, porque, por ejemplo, imagínate que yo hago una botella de agua. Esa botella de agua, si va a estar en una estantería o en una mesa, yo a lo mejor la optimización que te comentaba antes es imprescindible. Si yo esa botella nunca la voy a coger, los polígonos que componen la base de la botella no los creo, me los ahorro y voy ganando poligonaje. ¿Por qué? Pues porque nunca voy a levantar la botella, nunca la voy a ver así, ¿vale? Pero en inmersivo sí que la voy a llegar a ver. Entonces, esa persona modeladora tiene que tener esa experiencia para modelar los objetos correctamente, saber qué objetos son los que se van a ver y cuáles no se van a ver, para que el proyecto sea completamente óptimo, para poder verse bien y que además ahorre poligonaje. Luego, no solamente al hablar de poligonajes o de optimización, también tendríamos los materiales y las texturas. Un objeto, si yo voy a ver un objeto en primer plano, sí necesito que su material se vea correcto, pero si voy a ver el objeto muy lejos, pues no me importa tanto que el objeto se vea un poquito más borroso, porque no voy a ver todo. Si el objeto si la botella de agua tiene un letrerito, si está a 5 metros no voy a leer el letrero, voy a ver una manchita azul, por ejemplo, o blanca o roja. Entonces, en el tema del arte también es imprescindible eso de la gestión de materiales y texturas. Luego tendríamos el rol del programador. El programador se encargaría de programar mecánicas del juego, programar herramientas, también de programar la interfaz de usuario, programar las animaciones. Luego tendríamos también un technical artist, es uno de los perfiles más importantes porque es el que estaría en medio del departamento de arte y el departamento de producción. Tiene que saber de ambos, tiene que saber tanto modelar como arte 2D, como partículas, etcétera, y también tiene que saber programación para generar herramientas. Entonces ese perfil sería imprescindible. Y luego tendríamos los diseñadores de interfaces de usuario, diseñadores de música, compositores, etcétera. El rol del productor, director de proyectos es muy importante para aprender un poco a gestionar todo el personal humano y lo que sería todo el material técnico que tiene del proyecto. Es imprescindible que se nutra de profesionales, que se rodee de los profesionales que saben de los temas, porque un productor
tiene que tener conocimientos de todo, pero no ser especialista de todo. Entonces, para eso es imprescindible que se rodee de profesionales que sepan decirte qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y cuánto van a tardar. Ellos tienen que ser firmes en sus decisiones, por supuesto, pero tienen que ser lo suficientemente flexibles para poder escuchar a todo ese tipo de profesional. Y luego hacer la gestión también del tiempo del proyecto, es decir, el productor es el que tiene el punto de vista, digamos, como que se eleva y ve todo el planteamiento del proyecto que tiene por delante. Debe saber un poquito de todo, también debe saber algo de legal para hacer la firma de los NDAs, que son los Non-Disclosure Agreements, son los documentos de confidencialidad en los cuales pues, el equipo no puede hablar de proyectos fuera del proyecto, etc. Las claves para una persona que está emprendiendo y que no es productor o que no tiene experiencia de producción, pero necesita por la exigencia de su empresa ser el productor de videojuegos, es justamente, en primer lugar, usar el sentido común, eso siempre. Segundo, pues un poco las claves que te comentaba es saber gestionar bien el proyecto, gestionarlo a nivel de personal, gestionarlo a nivel de necesidades técnicas del proyecto, es decir, tienes que valerte de ciertas herramientas para dividir el proyecto en actividades de herramientas necesarias. Esas herramientas, para llevarlas a cabo, tienes que subdividirlas en pequeñas tareas para que la herramienta esté terminada. Y esas pequeñas tareas, a su vez, pues se pueden dividir en pequeñas subtareas que todas ellas se las tienes que ir asignando a los equipos de desarrollo. Junto con esa asignación, tienes también que estudiar los tiempos para poder decir, bueno, esta pequeña tarea te va a llevar una semana. Si me lo haces más de una semana, hay algo que no está funcionando bien. Entonces, conocer un poco o saberte de nutrir de conocimiento de los plazos de entrega del desarrollo. Escuchar muchísimo a las personas que tienes alrededor, a los profesionales, ¿vale? Porque son al final los que... No, o sea, si tú dices, bueno, yo es que creo que una herramienta se va a llevar 3 días. Si el profesional del desarrollo te dice que te va a llevar 7, escúchalo, no lo hagas en 3 días porque seguramente no lo van a tener en 3 días o si lo tienen hecho a la larga te puede fallar. Y sobre todo es eso, es usar el sentido común, la comunicación, trabajar muchísimo en la comunicación y un poco pues rodearte de un grupo técnico bastante competente si no tienes experiencia. Si tienes experiencia pues vas a saber hacer todo eso sin ningún tipo de problema. El punto de metodología y de gestión del proyecto me refiero a que si, por ejemplo, tú necesitas un proyecto que sea de atrapar pelotas, bueno, pues tú tienes que gestionar primero la fase del world building, el montaje de la habitación donde van a salir las pelotas, qué tipo de pelotas van a ser, qué tipo de colores, qué tipo de mano o dispositivo para agarrar la pelota vas a tener y luego tener las mecánicas. Entonces todo eso lo tienes que dividir en herramientas. Herramienta de lo que sería el entorno, herramienta de la pelota, herramienta del dispositivo de captura de pelota, mecánica del dispositivo de captura de pelota, mecánica de salir la pelota disparada desde cualquier punto, el disparador de pelota, etc. Entonces todas esas herramientas las tienes que distribuir en digamos que se llaman épicas. Y esas herramientas procesan de unas tareas para llevarse a cabo completa. Por ejemplo, el lanzador de pelota precisa la tarea de modelar el lanzador de pelota, establecerlo en un sistema de programación y programarle el que lance la pelota con distintas fuerzas, distintos impulsos, distinta gravedad, ¿vale? Aleatoriamente para que sea algo dinámico. Y pues eso son 2 tareas que tenemos distintas, sería el modelado, sería la programación. Pues esas herramientas se dividen en 2 tareas. Para hacer esas 2 tareas tendríamos que hacer también unas pequeñas subtareas de gestión de la gravedad, gestión de la potencia, de la aleatoriedad. Entonces todas esas pequeñas tareas son lo que componen la tarea de lanzar la pelota. Pues todo eso se debe de cumplir con unos plazos establecidos, no dejarlos al azar. Y en esos plazos establecidos son los sprints y son las métricas de tiempo que tú tienes que saber coordinar con el equipo. Los hitos y los sprints son los tiempos, es decir, bueno, pues yo voy a coger estas 3 subtareas
y voy a crear un sprint de una semana para que hagas las 3 tareas. Entonces yo te doy como productor una semana completa de 40 horas para que generes las 3 tareas para que las dejes terminadas. Si hay alguna que no llega por lo que sea, bueno, pues a final de semana haremos siempre reuniones de metodología de control de proyecto y tú me dirás, pues si he llegado o pues no he llegado, o si he llegado me he quedado perfecto, bien, si no he llegado, por qué no he llegado, y si me ha sobrado tiempo, dónde ha estado el fallo para ajustar el tiempo inicial. Hemos cometido un desajuste de tiempo inicial. Pues ese tipo de cosas. Es súper importante el tema de la itemización y los sprints, porque una parte clave es saber cuándo hay que parar el proyecto. Es muy fácil de que un desarrollador siempre se le ocurra una última idea para implementar, siempre tenga algo más que aportar, siempre somos todos muy creativos, pero claro, el plazo de proyecto es uno que se lo conoce el productor y intenta de no crear nada que no se te pida. Hay que saber cerrar el proyecto, eso es una de las partes que más hay que trabajar en un proceso de desarrollo. El cronograma sería el tiempo global del proyecto. Desde el primer minuto yo tengo la idea de hacer un proyecto inmersivo para coger pelota, voy a volver el mismo ejemplo, bueno, pues yo sé que tengo 6 meses de proyecto, ya tengo un cronograma de 6 meses y ahora en esos 6 meses voy a ver, cuando voy a itemizar mi proyecto, voy a intentar de que todas las sprints estén contemplado en esos 6 meses. Si cuando empiezo a itemizar, cuando empiezo a desglosar todo el proyecto en tareas, en épicas y en subtareas y veo que me voy a pasar del cronograma, pues entonces tendré que reunirme con el equipo de desarrollo y decir, oye, o tenemos que reajustar herramientas que teníamos pensado para hacer, no podemos hacerlas, con lo cual tenemos que sacar un proyecto con un poquito menos de producto, o si puedo rehacer el cronograma para que en lugar de 6 meses sean 8, rehago el cronograma para que mi herramienta sea mucho más completa. Eso ya lo decide el productor. Para la elaboración del pitch, que sería la última fase, ya la fase de postproducción, ya tengo el proyecto, ya lo tengo terminado, hemos hecho las versiones de los QA testers, todos los testing posibles, ya tenemos el proyecto acabado con una primera versión y vamos a generar pues justamente el pitch. En primer lugar, yo tengo que saber a quién me tengo que dirigir con el pitch. Voy a ir a un cliente, voy a ir a público para sacar un título a la calle para que sea un B2C, un B2B. Entonces, dependiendo de una cosa u otra, mi pitch irá dirigido a uno o a otro público. Tendríamos que intentar de, en el menor tiempo posible, explicar la mayor cantidad de proyectos posible. Si va, por ejemplo, a un público profesional, como puede ser un publisher o un cliente, explicarle todos los beneficios monetarios que va a tener y toda la estima de la posible monetización que va a tener, es decir, toda la previsión de entrada de dinero que puede llegar a recibir, todas las vías también. Establecer un producto o un sistema de marketing para poder llegar a que la gente conozca ese producto si el cliente final lo requiere y ya luego pues nada, tener la demo y pegar en la puerta correcta y presentarlo. Lo primero que tengo que saber es a quién va dirigido el pitch. No hacer un pitch genérico, eso normalmente no funciona bien porque a la primera de cambio, como no sea el público correcto, lo has perdido. Es muy importante que cuando tú generas un pitch, tus primeras palabras van a discernir el resto de todo el pitch. Si tu pitch, por ejemplo, imagínate que estás haciendo un videojuego y utilizas un lenguaje tipo coloquial y el público que tienes son publishers o son personas que van a dejarse o te van a comprar el juego, van a dejar 1 millón, 2 millones de euros y empiezas a hablarle con un lenguaje coloquial, con una broma a lo mejor para jugadores, pues seguramente se levantará y se marchará. Tú puedes tener el mejor proyecto del mundo, que como tu pitch no vaya al cliente o al público objetivo para el que tú quieras presentarlo, o que el pitch no sea lo suficientemente bueno, no cuente lo que de verdad tiene que contar, puedes arruinar el proyecto y puede ser el mejor proyecto del mundo. Igual tú tienes un proyecto a lo mejor un poquito más sencillo y tienes un buen pitch pensado para el público que lo va a estar escuchando,
bien trabajado, donde vas a tocar los puntos clave y de lo que te vas a anticipar, tienes una parte de anticipación, qué van a querer el cliente para el que voy a presentar el pitch. Tengo que estudiar mucho dónde lo voy a presentar, qué tipo de evento es donde lo voy a presentar, si va a ser una reunión privada de clientes en una oficina o si va a ser en un auditorio. Pues todo ese tipo de cosas cuentan, porque un pitch que esté bien hecho y bien estructurado va a hacerte que ganes muchísimos puntos. El presente de las realidades inmersivas actualmente, la verdad es que no tiene techo. Ahora mismo estamos en una curva ascendente con todos los dispositivos que están saliendo, que te están permitiendo lo que es la experiencia del usuario final, que cada vez sea más rica. Los dispositivos como MetaQuest 3 cada vez son menos intrusivos, con lo cual cada vez están y también son más asequibles, con lo cual están más al alcance de todos los usuarios. Esa parte es primordial, que las tecnologías estén al alcance de todos los usuarios. Y estamos en un momento muy de muchas crecidas. Los desarrolladores se están dando cuenta que cada vez hay más público, cada vez hay más mercado, los horizontes son tremendamente abiertos, es decir, no hay límites para lo que se puede conseguir en realidades inmersivas y cada vez hay más contenido. Ahora mismo lo que más hace falta es empresas que creen contenido. Este tipo de empresas que están incubadas aquí en el programa justamente todas están enfocadas en sacar ese contenido y esa es la parte primordial, que esos contenidos estén en la calle. Cuanto más contenidos haya, la gente más lo va a consumir porque está ansiosa de consumirlo. Pues la verdad es que en ese futuro que está aquí, está a la vuelta de la esquina, el tema de metaversos, el tema de todo esto, es importantísimo y Extremadura ha dado un paso de gigante. Ha dado un paso de gigante en querer colocarse con este tipo de programas a la cabeza en que este tipo de proyectos sean capaces de sacar esos contenidos. Cuando estos proyectos que están naciendo en Extremadura y para Extremadura, pues van a hacer que en cuanto estén todos esos proyectos en la calle, la gente va a enfocarse un poquito en todo lo que se está haciendo aquí, con lo cual el valor es muy importante. Y si estás pensando en crear un proyecto de realidad inmersiva, un proyecto donde utilizar las tecnologías de realidad virtual, aumentada o mixta, y quieres aprender a hacerlo de forma profesional, conducido con mentores especialistas, con masterclasses, etcétera, no dudes en apuntarte aquí a los programas de IRIA. El nivel es enorme y no hay techo, el techo lo pones tú. Así que si tienes pensamiento, no veo mejor sitio que un sitio donde aposten por este tipo de proyectos.